Pinta tu aldea y pintarás al mundo. Así arrancamos cada uno de los episodios de este programa que se llama ADN Jechú y que tiene la pretensión de ir conociendo un poquito más nuestra identidad, nuestra historia, nuestra cultura, nuestras luchas, es decir, todo eso que se condensa en esto que somos como comunidad, como colectivo. Y bueno, desde este lugar del mundo siempre decimos que tenemos un montón de cosas por contar que hablan de la fuerza de nuestro pueblo, de su resiliencia, de su capacidad también para imponerse frente a los avatares que a veces nos atropellan. Y este programa particularmente va a ser uno de esos que nos van a inspirar, me parece, en la lucha por un mundo con muchísima más justicia de la que tenemos. Siempre decimos también que no podemos amar lo que no conocemos. Y bueno, hay muchas aristas de nuestro territorio para conocer. Aristas que tienen que ver con su belleza, pero también aristas que tienen que ver a veces con los dolores que nos aquejan. En este episodio, el número 10 de ADN Jechú, vamos a estar hablando de las luchas ambientales y aquellas luchas que se dan en esos rinconcitos de nuestra geografía que por ahí no ocupan las primeras planas de los diarios ni están todo el tiempo visibles, al menos para la mayoría de nosotros, pero que sin embargo guardan en su esencia un pedazo importante de nuestro corazón. Ahora que estamos en contexto mundialista y demás, cuánto emociona ver, ¿no? En el medio del territorio extenso que somos, esas pequeñitas escuelas rurales que izan cada mañana la bandera, que cantan el himno, que están ahí sus gurises con esos guardapolvos blancos y esas maestras ahí rurales dándolo todo en el corazón más profundo, más hondo de nuestra geografía, de ese territorio que somos. Y parte de la historia de Entre Ríos se inscribe en esas escuelas rurales, parte de la historia de nuestra ciudad también, porque allí se ha amasado gran parte de lo que hoy somos. Y grandes historias de un heroísmo silencioso que llevan adelante las maestras también tuvieron lugar en las páginas de esas historias que se construyen en esos pequeños establecimientos educativos que brillan en medio del monte entrerriano. Sin embargo, también, como hemos venido contando, la geografía de nuestro territorio, nuestro monte, nuestra producción se fue modificando con el tiempo y bueno, a claras vistas está que no toda transformación, no toda modernización suele ser para mejor. Y esos campos verdes, floridos, con una producción que alimentaba a nuestro pueblo, fue cambiando, fue virando, ¿no? Y ese modelo exportador que vimos, que viene desde hace mucho tiempo y sigue hasta el día de hoy, a veces nos ha arrinconado hasta sistemas productivos que quizá no nos alimentan tanto, ni nos cuidan, ni garantizan la vida y la dignidad limpia de quienes habitan ahí. Por supuesto que si hablamos de la provincia de Entre Ríos, si hablamos de nuestro pago, acá muy cerca tenemos un rostro que fue bandera de las luchas por un sistema productivo más amable con la vida humana. Estamos hablando, por supuesto, de Fabián Tomasi, que allí en Basavilbaso, muy cerquita acá de nuestro pueblo, sufrió en su cuerpo y en su historia el dolor, ¿no?, que provoca la contaminación de este sistema productivo, a veces tan en las antípodas de la garantía de la vida y la biodiversidad. Fabián Tomasi llevó en su cuerpo los signos de la contaminación, tuvo una vida de dolor, sin embargo ese dolor no le impidió comprometerse hasta los huesos con la transformación o intentarlo al menos, ¿no?, transformar eso que lo rodeaba y bueno, en su vida se apagó en esa lucha que nunca cesó. Así que un poco también este programa, este episodio 10, va a ser también un pequeño homenaje a la vida y a la trayectoria y a la lucha de Fabián Tomasi. Y más acá cerca, acá en la zona rural de nuestro departamento de Gualeguaychú, también tenemos un símbolo de lucha que nos acompaña, que promueve, que sensibiliza y que se ha tomado el tiempo de compartir este registro que queremos que sea igual de sensible como de contundente para hablar de esto que afecta tanto a nuestro entorno rural, que es parte de nuestra vida social. Estamos hablando de una persona que por suerte pudo torcer un poquito el destino de las cosas, vencer a través del sistema judicial que por primera vez en la provincia de Entre Ríos reconoció el daño ambiental a
a causa de las fumigaciones masivas en las áreas rurales. Y bueno, y que no solamente dio esa pelea y logró torcer ese brazo de la justicia, sino también que hoy dedica gran parte de su vida a la generación de conciencia. Estamos hablando de la maestra Estela Lemes, que nos visita en el día de hoy. Así que muchas gracias, Estela, por hacerte presente en este episodio 10 de ADN GECHU. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? No, gracias a vos por la invitación, y todo lo que contás hace que vuelvan a mí momentos difíciles, pero estoy feliz de que se pueda contar, de que las nuevas generaciones sepan qué es lo que nos pasó y que continúen la lucha, ¿no? Cuando ya nosotros no podamos más, que la continúen quienes vienen detrás. Así que muchas gracias y perdón por la emoción. No, al contrario. Yo te digo, Estela, que en estos 2 capítulos de ADN me he pegado unas emocionadas también, porque nos duele también la injusticia, porque amamos este lugar en donde nos ha tocado nacer, ¿no? Este pago chiquito y ese pago más grande, que es la provincia de Entre Ríos, que es nuestra tierra. Y bueno, un poquito antes de aire hablábamos de cómo fue tu llegada a este mundo tan sacrificado, ¿no? De ser maestra en el entorno de ruralidad, porque yo doy clases, entonces viajo para la aldea de San Antonio, viajo para Gualeguay y las veo ahí con sus guardapolvitos y sus mochilas y sus cartulinas en la neblina, con el sol, con la lluvia. Bueno, ¿cómo fue tu llegada a ser maestra rural y por qué? ¿Qué se te dio? Bueno, el tema de la ruralidad como título rural llegó porque en Villa Paranacito se creó el instituto, que este año cumplió 35 años de su creación. Un grupo de gente visionaria de Paranacito trabajó duro para conseguirlo, y que viniera con ese plus que era la ruralidad, una especialización en educación rural. Soy de la segunda promoción, trabajé 7 años en el departamento de Islas, y luego me titularicé acá en el departamento de Gualeguaychú, que por tener el título rural estábamos en un listado prioritario para las escuelas rurales. Así que en el momento en que se hace el concurso había 2 escuelas, ninguna de las 2 las conocía. Una era la 66 de Costa Uruguay Sur y la otra era más cerca de La Roque, un poco para adelante, tampoco conocía dónde era. Así que ahí estaba una ex profesora mía y le pregunté cuál es más cercana a Gualeguaychú. Me dijo la 66, así que tomé esa escuela sin conocerla. Al otro día fui a conocerla, era 2 días antes de las vacaciones de julio. Me recibieron 13 gurises divinos, una seño que me abrió las puertas de la escuela, y para mí fue todo nuevo. Yo me tenía que venir a vivir a la escuela, así que miré la casa del director, estaba abandonada desde hacía muchos años. Y bueno, tomé las vacaciones con mi familia para poder acondicionarla, y el 1 de agosto del 2001 comencé mi carrera en la 66. El mejor lugar que pude haber elegido o que me tocó, un lugar donde uno, hasta el día de hoy, a pesar de todas las cosas duras que nos han pasado, que ya los contaremos, se puede trabajar en total libertad. Yo ya estoy jubilada hace 2 años, pero desde la ventana de mi casa veo el patio de la escuela y siento que siguen trabajando de la misma manera, que se puede trabajar con mucha libertad, con mucho compromiso, porque el docente rural toma el trabajo. No digo con esto que el docente de ciudad no sea comprometido, por favor no lo malinterpreten, simplemente que el maestro rural es todo en la escuela. Para esos niños es todo, es el maestro, es la ordenanza, es el que le hace la leche, es quien cura una herida. Entonces tenés que tener mucha vocación para estar en una escuela rural. Y quien no la tenga, mejor que no vaya. Que no lo intente. No. Estela, pensaba en lo que decías, que aparte vos te fuiste siendo mamá de 7 hijos, ¿no? Sí. A la escuela. Y
¿Cómo era eso? Porque nosotros vivimos en una, ya no, Gualeguaychú es una ciudad bastante grande, pero bueno, las heladas hacen sentir, los calores hacen sentir. Bueno, ¿cómo es eso de trabajar en un entorno ahí en el medio del campo? Bueno, fue toda una experiencia. Bueno, mis 3 hijos mayores ya estaban haciendo su vida, así que yo estaba con los más chicos. Veníamos de un lugar, Villa Paranacito, donde vivíamos en la parte de tierra. Pasamos alguna creciente, pero nos encontramos acá, que para mí ya era conocido porque nací en Ceibas, pero para mis hijos no. El salir al patio y ver pasar un ciervito, ver zorrinos, bueno, todo lo que representa el vivir en el campo, ¿no? Familiarizarse con cada una de esas cosas. Experimentaron un montón de cosas. De hecho, hay una anécdota que cada vez que nos juntamos todos la contamos, es que uno de mis hijos estuvo cerca de un zorrino y le pasó lo que le pasa a todo el mundo que está cerca de un zorrino. Entonces llegó a casa y mi mamá había hecho empanadas y no quería dejarlo entrar. Dice, no podés entrar así como estás. Así que le alcanzó en una bandeja que comiera en el patio y después lo hizo bañarse para que pueda entrar. Bueno, así 1000 cosas, porque era todo nuevo. Siempre amaron desde que llegaron, amamos todos la escuela, amamos el lugar. Es un lugar bellísimo, bello, es sobre el camino enripiado, un camino que hoy nos hace pedir constantemente que se mejore, porque los chicos si no tienen clases cuando llueve. Pero un lugar que amamos y disfrutamos. Yo crecí como persona, como profesional en ese lugar y creo que es lo mejor que me pudo pasar es haber llegado ahí, a pesar de todo lo demás, de todo lo que vino después. Me emociona, Estela, lo que decís porque, bueno, en tu relato, ¿no? Lleno de la simpatía de nuestro territorio, que es tan lindo, que es tan generoso, que es tan bello, que bueno, se cubre esas escarchas blancas en invierno, pero en primavera se florece todo, ¿no? No sé, el aroma de los espinillos, hay tantas cosas lindas de nuestro pago, y de los hombres y las mujeres que habitan ese pago, ¿no? Que lo hacen, que no sé, sentirnos ese orgullo, ¿no? Decía esto, pero cuando uno pasa por una escuela rural, que ve a los gurises con toda su humildad, impecable, yendo a la escuela, que por ahí es el único lugar de socialización también que tienen, ¿no? Y bueno, y lo que es un acto escolar en la escuela rural que se prepara con tanto amor, con tanto esfuerzo, con tanto esmero, porque, bueno, los recursos no sobran en ningún lado, pero allá menos. Y pienso cómo vos hablas de tu elección, de ese lugar en donde has sido tan feliz, pero en donde en un momento algo empezó a irrumpir, ¿no? Este territorio que amamos, esta bondad de la naturaleza que amamos, y que lo que a vos te tocó vivir es la realidad de gran parte de lo que pasa en la provincia de Entre Ríos, que ha tenido que ver con un sistema productivo que cambió, y que cambió no para alimentar, sino para exportar nada más, y que el sistema se entrampó en un sistema como muy poco compatible con una vida, no con calidad de vida. ¿Cómo fue que vos viste esa transformación o cómo empezaste a sentir los impactos de concretamente la aplicación de agrotóxicos en la zona y en la zona de la escuela? Bueno, cuando yo llegué a la escuela estaba rodeada de ganadería. En un momento, bueno, el campo lindero a la escuela, no el de enfrente, el lindero, empiezan a querer producir, ¿no?, la soja. Soy muy sincera al decirlo porque no tenía idea de lo perjudicial que iba a ser esa hermosa planta verde que veíamos ahí. De hecho, nosotros tenemos fotos de los chicos en medio de esas plantaciones. De los cultivos, claro. Luego el campo de enfrente a la escuela, el pasando la calle, que fue el que aplicó en mayor cantidad porque realmente cambió de dueños y
y se dedicó a arrendar el campo, no los dueños, sino arrendaban el campo. Y bueno, empezaron a fumigar y nosotros nos pasó, siempre cuento esto, un día de la madre, vivíamos en la escuela, así que un día de la madre hicimos un asado y no pudimos comerlo porque lo fumigaron. El olor era impresionante, intentamos probar lo que era imposible, así que ahí nos dimos cuenta de qué tan terrible era, ¿no? Bueno, empezaron los chicos, mis hijos más grandes, a investigar y nos dimos cuenta de lo que estaba pasando. Intentamos, porque se habló esto con la comunidad. Había papás que trabajaban en campos donde se fumigaba, era su medio de trabajo, era el lugar donde vivían también, eran sus viviendas. Y bueno, intentamos que no lo hagan en horario de clases. Así que lo hacían fuera del horario o los fines de semana, pero nosotros vivíamos ahí. Claro. Nos avisaban y nos veníamos a la ciudad, pero cuando volvías el olor persistía. De hecho, después con el tiempo supimos que la deriva llega a lugares increíbles, que por más que se fumigue lejos, si vos sentís el olor, el veneno está. Así que eso fue también determinante para que nos pongamos un poco más firmes. Uh-huh. Pienso, Estela, en lo que decís, ¿no? Y de los años que vienen con esto, porque fue como el año 2005, 2006, que yo con un grupo de la parroquia íbamos a misionar a pequeños pueblos que en ese momento estaban bastante aislados después de lo que fue el que lo hablábamos en otro de los episodios de ADN, lo que constituyó para muchos pueblos rurales el cierre del ferrocarril, que habían quedado como muy aislados, entonces tampoco ya no tenían cura. Entonces, bueno, íbamos con un grupo de la parroquia y visité la zona de Líbaros, Las Moscas y Rocamora, cerca de Basavilbaso. Y me acuerdo que llegamos y hacía pocos días habían fumigado y el escenario era devastador porque eran todos los teros muertos, todas las lechuzas muertas, todos los cuises muertos, una persona que estaba internada en Basavilbaso porque se había descompuesto. Fue la primera vez que vi vacas con barbijos, caballos con barbijos, algunas familias que contaban lo que había pasado con malformaciones congénitas en los poquitos chicos que nacían. Y bueno, poco después fue que emerge, ¿no? La figura de Fabián, que entiendo que se conocieron, sí. ¿No? Sí. Bueno, fue como de repente esto que formaba parte de la cotidianidad de los trabajadores. De hecho, Fabián lo contaba, él era panderillero de las avionetas que fumigaban, ¿no? Y esto que vos decís también, porque ahí hay una foto tuya con Fabián. Un hermoso recuerdo. ¿No? Que, bueno, también esto afecta a los propios trabajadores, ¿no? Y moradores que, bueno, también estás entre la espada y la pared de que es tu casa, de que es tu trabajo, que es el empleo que hoy hay en la zona, porque otros empleos ya no están, ¿no? Bueno, ¿cómo fue ese paso de ir tomando conciencia de que lo que estaba pasando era grave? Bueno, mira, primero quiero sí decirte algo sobre Fabián. Nosotros hablamos mucho, pero nos conocimos en esa foto que vos mostrás. Mira. Ahí nos conocimos y después nos vimos una vez más antes de que él fallezca, que fui a su velatorio luego. Pero hablábamos mucho, nos escribíamos. Él podía escribir en Messenger, por Messenger nos escribíamos. Y él, bueno, me contaba y muchas veces le dije, yo no quiero seguir, no quiero más. Y él me decía, no tenés que abandonar, esto hay que seguir porque tenés una voz que se puede escuchar. Pensá en que sos la voz de los gurises que no pueden ellos desde su lugar pedir que no se vulneren sus derechos, principalmente. Entonces, bueno, una de las cosas que hicieron que yo siga fue mirar a mis hijos, mirar a mis alumnos y escuchar a Fabián.
Fue muy difícil al principio porque la gente no creía que era lo que pasaba. Creían que, bueno, que era como un cuento esto. De hecho, la vez que fumigan fue en septiembre, fueron las 3 veces que hice denuncia, fue en septiembre de 2010, septiembre de 2011 y septiembre del 2012. Que en 3 años seguidos presentándote porque fumigaban la escuela, fumigaban alrededores. Sí, y en un... a ver, mi denuncia iba a Paraná directamente, porque ahora que hay una dirección y una secretaría de ambiente en Gualeguaychú, tampoco estamos dentro del ejido. Claro. Entonces, ellos iban y labraban el acta, la hacían, y después la mandábamos a Paraná. Esto es importante, Estela, lo que señalás, porque también la forma de división política de la provincia de Entre Ríos hace que también todas las zonas rurales sean zonas como muy vulnerables a la cuestión ambiental. De hecho, hay muchos conflictos ambientales a lo largo y a lo ancho de toda la provincia de Entre Ríos porque empresas, por ejemplo, también muy contaminantes, se radican, ¿no?, en estos límites, en estos grises jurisdiccionales, en donde, bueno, lo que pasa es esto, la dilatación de los tiempos de una denuncia, de qué autoridad se tiene que hacer cargo, y bueno, eso no ayuda a la protección inmediata del derecho que se está vulnerando, ¿no? Bueno, justamente por eso era muy difícil. En la segunda denuncia, segundo acta que hicimos, vino un ingeniero de Paraná. Nos dio una charla a los padres y a mí y nada, que él decía poco más que el glifosato era agua bendita, que no había ningún problema, ¿no? Pero no es solo el glifosato es un herbicida. Pero en particular a mí lo que más me afectó fue un insecticida, que es mucho más potente. Y hay un montón que nosotros por ahí no lo teníamos en cuenta o no sabíamos que se aplicaban. Cuando hago la denuncia, que ahí deriva luego una denuncia penal, el arrendatario vino a verme. Yo trabajaba en la noche dando clases en el Colegio Manuel Belgrano, y vino y me esperó ahí un poco amedrentándome o queriendo hacerlo. Me dijo que bueno, que era el único medio que él tenía para trabajar y que no iba que iba a hacer un donativo a la escuela cuando levantara la cosecha. Entonces yo le dije que bueno, que el donativo lo hiciera y lo dejara en Dirección Departamental de Escuelas, pero que yo la denuncia no la iba a levantar, que iba a seguir su curso, y con eso te puedo asegurar que pasó mucho tiempo, tiempos muy difíciles, muy solitarios, porque al principio no creían. La gente, el ciudadano común, no sabía de todo lo que se venía. Hoy por hoy te puedo decir que cualquier persona que viva en las grandes ciudades puede estar contaminada, porque los suelos están contaminados, las verduras que se consumen, las carnes que se consumen, todas están contaminadas, así que cualquiera puede tener. De hecho, en un momento vino Pino Solana, que hizo un documental acerca, y él se hizo el mismo análisis que me hice yo, y a él le dio que tenía glifosato. Entonces, y él nunca vivió en el campo, nada. Nosotros, una de las cosas que a mí me dijeron era ¿por qué no me iba de ese lugar? ¿Por qué no me venía a trabajar a la ciudad? Así no molestaba, seguramente. Total. Bueno, me parece muy importante resaltar esto, Estela, de tu coraje y valentía, que por ahí después llegaron, ¿no? Ya vamos a hablar de eso, llegaron los reconocimientos, llegaron algunas conquistas que pudiste hacer, pero los luchadores, en muchos planos de las injusticias sociales, pero los luchadores ambientales suelen estar muy solos, muy expuestos, frente a poderes muy grandes. Y sobre esto que vos decís de la proyección de un campo maravilloso que tenemos, pero un campo sin gentes. Entonces yo me acuerdo que cuando prolifera el conflicto ambiental, ya estamos hablando de año 2013, 2014, 2015, recuerdo una propuesta de la sociedad rural que era de el traslado de 100 escuelas rurales a otras partes, ¿no? Entonces como, bueno, que no haya gurises en los campos, ¿no? Porque así se puede fumigar. También recuerdo que
era tan la ausencia del Estado al respecto, que me acuerdo que había medidas cautelares de un y otro lado porque la provincia en ese momento, durante la gobernación de Gustavo Bordet, planteaba el achicamiento de las fronteras de fumigación, y hasta la justicia, que es lenta y perezosa muchas veces, decía, no, más no se puede achicar. Entonces había todo el tiempo una controversia entre la justicia provincial y el gobierno provincial por achicar aún más los pequeños límites de protección que tenían las escuelas rurales, ¿no? Entonces me interesa esto que vos señalás, porque también hay una realidad que los problemas habitacionales de las ciudades también tienen que ver con que se han planteado esto, el cierre del ferrocarril, el cambio del modelo productivo, expulsa todo el tiempo a la gente, ¿no? Es que es lo que pasa, las escuelas rurales tienen cada vez menos niños, la gente ha sido reemplazada. Muchas veces, como yo te contaba recién, que me decían que por qué no me iba a la ciudad a dar clases, y se planteó el poner una tráfico que busque todos los niños del campo y los traiga a la ciudad. Y me pareció terrible, porque digo, tenemos todo el derecho de vivir donde queremos, donde estamos bien, donde la mano del hombre pone las cosas difíciles, pero es un lugar maravilloso. ¿Por qué? Los gurises del campo tienen que tener las mismas posibilidades que cualquier otro niño de vivir donde ellos quieran, o donde puedan, o donde les toque, pero de la mejor manera. Cuando la sociedad rural determina eso, o tira como como una solución. Ajá, la solución que ellos planteaban. Sí. Bueno, tuve que salir a mostrar mis análisis, de hecho en la tele, en un canal de aquí, porque no creían. Entonces fue tremendo. Yo, ¿por qué tengo que exponerme de esa manera? Y sin embargo hubo que hacerlo. Estela, con esta pregunta, y nos vamos a ir a una pequeña pausa, pero vos arrancás la lucha, una lucha porque, bueno, la fumigación arremete contra la escuela, contra toda la zona, pero además no solamente había una cuestión de posibilidad de daño, sino que efectivamente hubo algo que pasó en tu cuerpo con todo esto, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó, o qué síntomas, o cómo fue que, digamos, ya esta causa se vuelve tan personal en el sentido de que también ves afectada tu salud? Lo que pasa es que la lucha comienza protegiendo a los gurises, que no se fumiguen las escuelas, que no se fumiguen los lugares donde habitan esos niños que van a la escuela. Con el tiempo yo empecé a tener síntomas y bueno, tuve que ir a Buenos Aires, al Hospital Fernández, y ahí determinan que lo que tengo es una neuropatía aguda y era producto de fumigaciones, de la exposición a fumigaciones. Pero en realidad la lucha por la no contaminación de nuestro suelo, del aire, de nuestros gurises, fue por ello justamente. La comencé por los gurises de la escuela. Bueno, y un poco entonces agregamos a este programa que es homenaje a Fabián, un reconocimiento a vos, Estela, y también un homenaje a todas esas maestras, a esas familias y a esa gurizada que resiste en los entornos rurales, porque también hay parte de lo que somos que tiene que ver con eso, que si nosotros perdemos esa esencia, si perdemos esa gurizada corriendo por nuestros montes y por los patios de esas escuelas, si perdemos esa gurizada en contacto con esa fauna, esa flora nativa tan hermosa de nuestro pago, esos gurises que también van a ser los que pueden proteger, los que pueden levantar la voz y también lo que pueden decir, hay otra forma de producir, ¿no? Porque se pone esta tensión de bueno, hay que producir, hay que vender, el campo tiene que ser productivo, por supuesto que sí, y es un falso dilema, ¿no? Que nuestros campos produzcan a que se cuide la calidad de vida de nuestra gente. Así que nos vamos a un minuto de pausa nada más y seguimos conversando con Estela Lemes, un emblema de la lucha ambiental de nuestro pago y de nuestro país. Internet, veloz, estable. Ecotel, la fibra óptica local. ...50 megas.
200 megas. Ecotel. Contrata hoy. Ecotel. La fibra óptica local. Contrata hoy tu servicio de internet por fibra óptica comunicándote al 3446 2011 84. En Madcom somos líderes en soluciones de infraestructura para redes de datos. Contamos con un amplio portfolio de productos y servicios respaldados por la más alta tecnología e innovación. Somos distribuidores mayoristas de las mejores marcas del mercado, garantizando productos de máxima calidad y confiabilidad. Brindamos asesoramiento, desarrollo e instalación con soluciones personalizadas que impulsan el éxito y la transformación digital de nuestros clientes. Contáctate con nuestro equipo de expertos y lleva tu proyecto al siguiente nivel. Madcom te conecta al futuro. Limpia la moto, lubrica las bisagras, elimina óxido, ahuyenta roedores, afloja tuercas y tornillos, abrillanta ruedas, protege plásticos. Nuevo lubricante multiuso Walker W400, 10 veces mejor. Hace 3 años asumimos el desafío de transformar esta cooperativa y entendimos que el futuro no era esperar, sino animarse a construirlo. Fortalecimos el sistema eléctrico, recuperamos una institución sólida y dimos pasos históricos hacia una cooperativa moderna y multiservicios. Impulsamos conectividad, construimos un data center de última generación. Creamos GECHU TV y llevamos nuestros contenidos digitales a 21 provincias a través de la plataforma Sensa. También avanzamos en nuevos servicios sociales, con salas velatorias próximas a ponerse en funcionamiento, pensando siempre en acompañar a nuestra comunidad. Nada de esto hubiese sido posible sin nuestros trabajadores y sin cada vecino que acompañó esta transformación. Hoy, a 80 años de su nacimiento, la cooperativa vuelve a mirar el futuro con orgullo, con fuerza y con una visión clara, porque el futuro ya empezó. Y seguimos acá en este ADN episodio 10 hablando sobre nuestras luchas ambientales que nos llevan a tantos planos de análisis, ¿no? Porque tenemos por un lado la heroicidad de aquellas personas que deciden pararse de mano frente a un sistema que parece infranqueable. Tenemos por el otro lado la crítica necesaria, constructiva a nuestros gobiernos de todos los palos y colores políticos habidos y por haber, que realmente tienen el deber constitucional de defender la calidad de vida del pueblo que gobiernan, que gestionan, que administran. Tenemos la responsabilidad de las corporaciones productivas que deciden acerca del rumbo ¿no? que adquieren los perfiles productivos de nuestra tierra, y también tenemos una responsabilidad nosotros desde los medios de comunicación, las instituciones a las que pertenecemos, por lo menos no tener una mirada ingenua respecto a dónde estamos, qué es lo que se produce, qué es lo que consumimos y de qué manera podemos también ayudar a generar conciencia. Estamos acá con Estela Lemes, todo un símbolo de la lucha ambiental. Y pienso, Estela, como qué difícil fue también instalar esta lucha ambiental, ¿no? Incluso en nuestra ciudad, que tuvo el no a las papeleras, que nos posicionó a nivel regional, global, que llevó a nuestra ciudad a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? A la Corte de la Haya por una resolución ahí del conflicto que tuvo tanta visibilidad, pero sin embargo quizás lo de la papelera nos unió muchísimo. Y había un no a las papeleras rotundo, y sin embargo con esta lucha particular ha costado, o al menos así lo percibo yo, quizás me equivoco, pero ha costado mucho más, ¿no? Generar empatía, conciencia, salir a la calle, batallar, ¿no? Como que ha costado un poco más. Sí, yo también lo veo así. Al principio yo no podía entender si la gente de Gualeguaychú se movilizaba tanto, incluso
participaba yo de marchas con mis gurises, que por ahí era solo el no a las papeleras, lo malo era la ubicación de las papeleras sobre el río Uruguay y no veíamos lo que pasaba muy cerquita. Ahí aparece una figura muy importante para mí también y de acompañamiento en mi lucha, que fue Juan Veronesi. Juan visitaba la escuela, nos hablábamos todo el tiempo, fue una de las personas que él y su hija Vicky me acompañaron, su esposa también, cuando fuimos a hacernos el primer análisis, luego de una charla que dimos para el Congreso de la Nación en Buenos Aires. Y nos hicimos los análisis y ahí descubro yo que tengo estos venenos en mi cuerpo. Tuve el acompañamiento de ellos. Juan, recientemente desaparecido, fue una persona que también, más allá del acompañamiento, para mí era como el norte a seguir en la constancia, en la lucha, en no bajar los brazos. Pero bueno, la ciudadanía por ahí, incluso hoy le cuesta un poco aceptar o acompañar una lucha contra las fumigaciones, porque creen que solo pasa en el campo. De hecho, como te dije anteriormente, en la ciudad también se está viendo, lo van a vivir y lamentablemente les va a llegar a todos. Sí, hay algo, ¿no?, de lo general que es esta, que seguramente vos lo vas a poder describir mejor que yo, pero que se debe a muchas cosas, pero bueno, hay dos que van de la mano, ¿no? Entre Ríos solamente conserva el 5% de su monte nativo. Hemos perdido especies que ya son irrecuperables y nuestra generación y las que vengan detrás de nuestro ya va a haber aves, especies que ya no van a ver, ¿no? Hay un modelo como muy agresivo. Entonces esa pérdida del monte nativo ha tenido que ver con ampliar la frontera productiva, como se dice, es decir, tener más espacios ganados para la producción, y ahí el tema es qué se produce, ¿no? Porque lo hablábamos hace un tiempo cuando hablamos de la música del litoral y que se hablaban las canciones de folclore de los linares entrerrianos y de los campos entrerrianos azules por el lino. Bueno, y había lino, había cítrico, había arándano, había rotación de cultivo, entonces había trigo y sorgo, y de repente todo eso fue mutando a un sistema que produce solo soja, en donde la tierra no descansa, donde se pierde, ¿no?, esa biodiversidad. Pero además de esa pérdida, que es todo, porque todos perdemos esa biodiversidad, también empieza la afectación en los cuerpos de las personas, ¿no? Y también ahí es donde aparece, bueno, la necesidad de que la ciencia investigue más, de que la universidad pública investigue más, de que el CONICET investigue más, porque lo cierto es que no sabemos a ciencia cierta cómo los problemas de salud general que tienen hoy nuestras poblaciones están vinculadas o no a esto de los agrotóxicos, ¿no? Entonces, las tasas altas de cánceres infantiles, las malformaciones congénitas, la esterilidad. Hay un montón de cuestiones que son como un ruido que está ahí debajo, pero que todavía no tenemos los resortes del Estado para investigar seriamente y decir, bueno, acá hay que efectivamente parar la mano, ¿no? ¿Qué instituciones fueron de la mano con tu lucha o te acompañaron? Vos mencionaste al Hospital Fernández, que a Juan Veronesi, ¿no? ¿Qué otros elementos vos sentís que fueron importantes a la hora de visibilizar lo que te había pasado? Bueno, el CONICET, vos nombraste el CONICET y yo tengo amigos muy queridos, investigadores, que se ocuparon y se ocupan y siguen trabajando sobre eso, pero si hay un vaciamiento tremendo, imagínate que es poco lo que pueden llegar a seguir haciendo. Te puedo decir que no tuve acompañamiento del Estado nuestro provincial, todo lo contrario, del Consejo de Educación, sí de la parte local de educación. Sí, quien hoy está a cargo de la dirección departamental, en ese momento estaba en Gualeguaychú, y Héctor de la Fuente, que estaba en
en Paraná, que era vocal del consejo, acompañaron, estuvieron presentes, y muchas veces es lo que necesitamos, sentir que no estás solo, que te podés ir para atrás y que va a haber una mano sosteniéndote, porque la lucha sigue y va a seguir, y no tenemos que estar tan solos, tiene que ser colectiva. La lucha, si no, no sirve, porque es una voz aislada entre tanto que se pierde. Después otros organismos, no, la UFIMA vino, y la verdad que fue, hoy lo veo a la distancia y hasta me causa gracia, porque llegaron por la denuncia, fueron a la escuela, estuvieron 3 días en Gualeguaychú, tuvimos reuniones con ellos y determinaron que la escuela no tenía ni en el agua ni en la tierra restos de ningún herbicida ni ningún plaguicida, ¿no? En ningún momento tomaron muestras de agua, porque yo vivía ahí, no los vi en ningún momento, los vi tomar muestras de tierra, así que para mí eso era totalmente falso. Pero bueno, era lo que ellos determinaron eso y lo mandaron cuando yo comencé esta lucha judicial, podríamos decir. Así que respaldo, no. En un momento, cuando ya iniciamos la demanda, me toca ir al hospital de Gualeguaychú a hacerme un examen con un neurólogo, un señor grande, que me miró, me hizo caminar, vaya para allá, venga para acá, y me hizo un informe que no me lo dio a mí en ese momento, pero le puso que yo no tenía nada. Yo no podía mantenerme en un pie, imposible, perdía el equilibrio, no tenía estabilidad, me costaba mucho respirar. Nada de eso lo vio. Y después una doctora que me hizo muchos exámenes, determinó que tenía un porcentaje de discapacidad y no la tuvieron en cuenta. Tuvieron en cuenta al doctor neurólogo. Creo que hay ahí todo un tema, ¿no?, de la formación profesional, que a veces creo que hay ignorancia y a veces hay negligencia ya más fundada, ¿no? Porque también pienso que muchos profesionales del campo de la salud también no están formados para esta nueva realidad de los cuerpos que tratan, ¿no? Que son estos cuerpos que estamos expuestos a esto y a un montón de otras cuestiones, y que no tener conciencia y que estas cosas no se hablen o sean incómodas de hablar, también nos generan una comodidad muy tonta, ¿no? Porque es como, acallar algo que tiene que tener un lugar de discusión en nuestra sociedad, y que seguramente también no insisto en esto de que se plantea como una dicotomía de, el sistema funciona así y no puede funcionar de otro modo, y ese creo que es el discurso más fuerte de quienes oprimen, ¿no? Porque nos llena de impotencia. Pero ahí, en esa impotencia, pienso en cómo vos, con todo en contra, un David y Goliat, podríamos decir, vos obtuviste algo que es muy difícil y que es el reconocimiento de la justicia, que vos sos víctima de las fumigaciones. ¿Cómo fue eso y qué representó para vos esa pequeña pulseada ganada al sistema? Claro, es ganarle al sistema, es decir, tenía razón, no estoy loca, no era la maestra loca que denunciaba. Pero por otro lado, si bien reconocen que mi enfermedad es producto de la aplicación, no reconocen, no se hacen cargo de ninguna dolencia o patología que yo tenga si no es en la piel, solamente. Y lo mío no pasaba por ahí, pasa por los problemas respiratorios, pasa por la parte neuronal, por lo muscular, que es lo que más me afecta. Entonces, por un lado sí, se reconoce, y me parece que eso no es suficiente, pero está bueno, es una batalla ganada, ¿no? Pero hay que seguir, porque esto sigue, esto no paró ahí. Hubo un tiempo, y te puedo hablar de los alrededores de la 66, que se dedicaron a la ganadería.
Entonces volvimos a ver quizzes en las calles, los cardenales, se volvió otra vez como a curar, a sanar la tierra. Pero hoy por hoy está volviendo, entonces, y a ver, hablo de la 66, pero ¿y los demás lugares cómo están? Uh-huh. Lo que sí me queda muy claro es que el docente sabe y lo hace, denuncia cuando hay fumigaciones y el olor llega a la escuela. Hacen la denuncia. Y eso está bueno, porque al principio ni mis colegas me creían. Claro. O tenían miedo, le habían dicho que si eran suplentes no tenían que denunciar porque se quedaban sin trabajo. Un montón de cosas. El miedo es siempre el aliado de la impunidad, sí. ¿no? Miedo que son comprensibles y demás, pero bueno, siempre el miedo termina siendo el aliado de la impunidad. Y en ese sentido también decir que bueno, cuánto nos falta trabajar socialmente en respuestas más generales a esto. Pienso que en su momento la ciudad de Gualeguaychú avanzó con una ordenanza de glifosato y otros, sí. Que bueno, algunos llamamos agrotóxicos, otros llaman paquetes tecnológicos, pero bueno, después se vino atrás para eso, ¿no? Entonces, bueno, la falta de continuidad en políticas públicas al respecto y lo mucho que queda todavía de trabajo para nuestros concejales, nuestros legisladores provinciales, nacionales, que bueno, también tenemos que, ¿no? 2x3 la sociedad vernos obligados a poner sobre la mesa estos temas para que los tengan en cuenta. Y pienso, Estela, en cómo arrancamos esta conversación de hoy, que vos decías que a pesar de todo esto, que solamente vos sabés lo difícil, ingrato y doloroso que tiene que haber sido, elegirías nuevamente esa escuela 66. Y pienso, ¿qué crees vos, si querés compartirlo, ¿no? Que fue lo más duro de esta causa y quizás también lo más lindo que te ha dejado, si es que algo sentís lindo que te legó esta lucha? Lo más difícil era luchar contra el sistema, contra el Estado, contra un gobernador que hacía oídos sordos. Yo me tomé el atrevimiento de hacerle una carta abierta al gobernador, que obviamente nunca se dio por aludido. Fue por ahí también feo la soledad del comienzo, ¿no? De por sí el maestro rural siente la soledad cuando está en el campo trabajando porque estamos lejos de un montón de cosas, pero bueno, la parte, a ver, me quedan algunas, y sí, la vivencia, el afecto, el acompañamiento de personas que nunca imaginé que se iban a acercar. Mis hijos son el pilar fundamental de mi vida y hoy lo son mis nietos y mis 2 bisnietos, pero en ellos yo, con ellos y para ellos fue que hice la lucha, que me planté, dije, no me van a pasar por arriba. Sentí miedo porque eran muy poderosos y yo estaba solita en el campo con mis gurises, entonces en algún momento sentí miedo. Pero bueno, todo tiene sinsabores, la vida, el reconocimiento, los premios son lindos, hacen un mimo al alma, pero no es lo más importante. Lo más importante es que mis alumnos, que hoy ya estoy fuera de la escuela, pero siguen siendo mis alumnos, trabajaron duro por continuar con la lucha desde su lugar, estuvieron representando a la provincia de Entre Ríos, 3 de ellos en Buenos Aires, en una reunión importantísima que nucleó a niños de toda América Latina y del Caribe. Ahí estaban ellos contando cómo era su escuela, qué era lo que querían para ellos. Tuvieron después su reconocimiento acá a nivel municipal, a nivel provincial también, y eso es lo que vale la pena, lo que ellos replican en su familia, en sus amigos, en el lugar donde en algún momento les toque trabajar o desarrollarse, lo van a tener muy, muy presente. La 66 fue una escuela emblema
para un montón de cosas. Si bien es la primera escuela nina rural de la provincia, que eso me enorgullece porque es algo que yo pedí y conseguí, también es una escuela que luchó por el cuidado del ambiente, por preservar todo lo que tenemos en un medio rural, que no se contamine. Bueno, yo creo que en el mar de monocultivo de soja de nuestro Entre Ríos que amamos, la 66 ha sido un oasis que se atrevió a decir otras cosas, a visibilizar algo que sufren cientos de familias, cientos de escuelas que deben seguir existiendo en el entorno rural, que la escuela, el derecho a aprender a leer y escribir, a tener herramientas para defender, para pronunciar los derechos, para tener palabras para describir el paisaje, para defender tu familia, ¿no? Todo eso tan elemental que se aprende en la escuela, bueno, eso no cierra en un cálculo de Excel necesariamente, ¿no? Como no cierra en un cálculo de Excel los puestos de trabajo de una empresa, de una fábrica, de una cooperativa. Y bueno, y me parece, Estela, que eso, que ha sido un faro y la 66 ha sido un oasis que abre camino, ¿no? Y ya llegando al final del programa me gustaría preguntarte a un montón de gente, porque a veces eso, el sistema nos hace sentir que bueno, batallamos contra molinos de vientos, ¿no? Pero hay muchos Quijotes dando vueltas por ahí, ¿no? Como lo has sido vos. A esa gente que tiene distintas luchas ambientales, sociales, en el ámbito del trabajo, que está ahí batallando, ¿qué le decís? Que no decaigan y principalmente que no estén solos, que la lucha siempre es colectiva. Tenemos que estar con el otro para salvarnos todos. Bueno, Estela, yo te quiero agradecer personalmente por haber venido y por legarnos un futuro mucho mejor. Que quizás no veamos la cosecha ahora, pero merecemos que esa cosecha algún día venga, porque nos merecemos campos llenos de gurises, corriendo en patas, sintiendo el olor a la tierra mojada que traerá futuro mejores. Y nos merecemos también largas vidas para los Fabián Tomasi, y nos merecemos también bellas y buenas maestras como Estela Lemes, que agarran la tiza para enseñarnos a leer y escribir, para hablar de esto, del pago que tanto amamos. Nos encontramos en el próximo ADN. Gracias, Estela, por estar. Gracias a vos.